Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde os encontréis. Voy a realizar una grabación de una charla que di en un taller, seminario, que se celebró en Málaga online. Esa charla, ahora me voy a referir al curso, llevaba como título Recursos y estrategias para la implantación del cine en el aula de filosofía. Ese curso lo tenéis aquí en pantalla, internacional, se llamaba Filosofía y Cine y se hizo online. Y eso facilitó además la participación y la inscripción de muchas personas que estaban fuera de España, el 26 y el 27 de junio, el lunes y martes. Y lo organizó Gloria Luque Moya como investigadora principal de un proyecto de innovación docente, y la verdad es que fue un taller, o como lo queramos denominar, muy gratificante. En ese taller participaron muchos ponentes de muy alto nivel, como Pedro Mantas, Eduardo Sierra Nieto, Emmanuel Chamorro Sánchez, Antonio Lastra, David Pérez Chico, Antonio Duarte o Ana García Varas, entre otras muchas personas que no he mencionado, pero que lo sepáis. Bien, mi charla va a estar basada en mi experiencia. Bueno, estuvo basada, ahora lo reproduzco más o menos, en mi experiencia en el máster en formación del profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, donde impartí durante años una asignatura denominada Didáctica de la Filosofía. Didáctica de la Filosofía fue una asignatura que heredé, como voy a decir dentro de un momento, heredé del profesor Amable Fernández y anteriormente a Alfonso Maestre. Y en esa asignatura ocupó un lugar relevante el tema de lo audiovisual, sus ventajas y sus inconvenientes a la hora de explicar filosofía en secundaria y en bachillerato. Bien, asimismo voy a hablar explícita o implícitamente de mi experiencia en la implementación de lo audiovisual en los grados de humanidades y sobre todo en el grado de Historia de la Complutense, donde impartí la asignatura Historia del Pensamiento Moderno y Contemporáneo. La charla va a tener más o menos un guión, y es que voy a hacer una introducción donde voy a hablar de diferentes proyectos de innovación y de algunas fuentes que en su momento me sirvieron de guía para hablar del valor didáctico de lo audiovisual cara a explicar filosofía, sobre todo en secundaria, en bachillerato y en los grados de filosofía o de historia, como fue mi caso. Hablaré de algunas fuentes y, en segundo lugar, voy a hablar de los modos en los cuales el material audiovisual se relaciona con los temas filosóficos. Asimismo, voy a insistir en un punto, y es la necesidad de elaborar guiones para el visionado y para el análisis de cualquier material audiovisual, en tanto que herramientas imprescindibles para el docente y para el alumnado. Y vamos a ver algunos ejemplos audiovisuales que seguí la impartición tanto de didáctica de la filosofía como de historia del pensamiento moderno y contemporáneo. Y por último me voy a referir a las ventajas
pero sobre todo a los inconvenientes y a los peligros que tiene la implantación de lo audiovisual en el aula de filosofía. Bien, ya me he referido a la asignatura didáctica de la filosofía en el máster de formación del profesorado, asignatura que heredé, como he dicho hace un momento, de Amable Fernández. Luego la ocupé yo, la asignatura, después José Sánchez Tortosa, y ahora, en la actualidad, la imparte José Manuel Martínez Pulet. También me he referido a la asignatura Historia del Pensamiento Moderno y Contemporáneo, en el grado en Historia, muy importante porque las clases prácticas en esta asignatura eran de 4 horas, con lo cual pues el material audiovisual para mí y para mis compañeros fue muy importante. Impulsores de cine y filosofía, pues Rafael Orden Jiménez siempre apoyó la propuesta, Juan José García Norro y José Luis Villacañas Berlanga como director del Departamento de Filosofía y Sociedad, tal y como se llama en estos momentos. Bien, toda mi experiencia ha generado diferentes proyectos de innovación educativa y yo os invito a que visionéis este proyecto que se llama Didáctica de la Filosofía. En este proyecto hemos volcado un equipo de profesores, hemos volcado muchísimo material. Y hay un apartado, que es el que nos corresponde, denominado Filosofía y Cine, material audiovisual, con una serie de guiones, una serie de resúmenes y un largo etcétera, que os invito a que lo visionéis. UCM, Didáctica de la Filosofía. Y asimismo, estos son los 2 últimos proyectos. Asimismo, hay una web que se llama Práctica Filosófica, que asimismo os recomendamos que le echéis un vistazo, donde hemos colaborado casi las mismas personas que en Didáctica de la Filosofía, Emanuel Chamorro sobre todo, Luisa Posada, Encarna Pesquero, Pilar Salvá, Miguel Vázquez, Ancho Garrido, y en cada uno de los módulos hay el análisis y la necesidad de material audiovisual o de películas a la hora de impartir historia de la filosofía. Bien, voy a hablar ahora de algunas fuentes que han servido para encontrar un sentido a lo audiovisual. Algunas fuentes. Bueno, por supuesto, en Didáctica de la Filosofía tenemos un apartado, por ejemplo, que dice películas que todo estudiante de filosofía debería ver, o películas más filosóficas y reflexivas de la historia del cine, y un largo etcétera. Tenéis muchísimo material como docentes para implementar lo audiovisual en el aula de filosofía. Uno de los libros que a mí más me gustó, no sé si todos estaremos de acuerdo, es el libro de Julio Cabrera. 100 años de filosofía, una introducción a la filosofía a través del análisis de películas. Está considerado, y yo creo que yo estoy también de acuerdo, está considerado como una de las propuestas más serias. Cabrera se pregunta, ¿existe algún vínculo interno y necesario entre la escritura y la problematización filosófica del mundo? Según Cabrera, las imágenes pueden introducir problematizaciones filosóficas tan contundentes o más aún que las vehiculizadas por la escritura. Ahora bien,
Él nos dice, puede asustar a primera vista hablar del cine como de una forma de pensamiento. Bien, tenemos también el libro de Falzón. Aquí tenemos la transparencia. Falzón también es importante. Ciertamente presta mucha atención a Marcuse, a Foucault, a la dimensión cinematográfica del pensamiento de estos autores. Presenta un gran número de películas más que otras propuestas, como es natural, cada uno se centra en un volumen de propuestas. También tiene un sugerente acercamiento a la película de animación Hormigaz, y la única crítica que algunos autores le achacan a Falzón es que tiene demasiados nombres y que podría ser esto, demasiadas películas, demasiados análisis, uno de los puntos más débiles de la propuesta pedagógica de Falzón. Pero ahí lo tenéis. El libro de Antonio Rivera, de Juan Antonio Rivera, Lo que Sócrates diría a Woody Allen, fue premio Espasa de ensayo en ese año, en el 2003, y nos dice, Rivera nos dice, espero que no se me considere tan filisteo como para evaluar una película por la cantidad de mensaje filosófico que lleve a sus espaldas. Según él, el mensaje filosófico, cuando existe, casi siempre está ahí de forma involuntaria. Su presencia en nada aumenta, ni tampoco disminuye, claro está, la prestancia estética de la película en cuestión. Concepción Pérez García, Matrix, Filosofía y Cine, es un proyecto didáctico acerca de la trilogía Matrix, y con este material la autora pretende que el alumnado consiga conocer con precisión en qué consiste el problema de lo real, el problema de la libertad, y que además habrá tomado contacto con teorías filosóficas de Platón, Descartes, Hilary Putnam, Sartre, Simone de Beauvoir. De la misma manera, Concepción Pérez García considera que con su propuesta pedagógica el alumnado habrá desarrollado sus capacidades comunicativas, de argumentación, de escucha activa y de diálogo. Y por último, que el alumnado habrá reflexionado sobre el cine, concibiéndolo entonces no solo como un medio de entretenimiento, sino también como un producto cultural y artístico. Tenemos como curiosidad esta obra, este manual de Silvia de la Coan. Ella considera que libros y películas se agrupan según las situaciones conflictivas que podamos encontrar en nuestras vidas. Bueno, este libro es más que un manual terapéutico, proporciona un sorprendente catálogo de las películas y novelas más trascendentes y que más pueden aportar a nuestra vida. Ese es su mensaje. Es una curiosidad. El libro de Puigdomenech López, Ingmar Bergman, El último existencialista, es un libro clave donde las reflexiones y las intuiciones personales de Bergman sirven de pauta y sugieren al espectador planteamientos semejantes a los del propio autor. Bien, ahora tenemos una coordinación coordinado por Antonio Esteve Martín, Claves para la alianza entre la filosofía y el cine. Es una monografía científica que es fruto de una selección de contribuciones de investigación que tiene su origen en un congreso internacional sobre filosofía y cine. Bien, y que fue organizado por la Universidad Católica de Valencia en octubre del 2021. Es una obra que incorpora a lo largo de 17 capítulos y de un modo muy elocuente
la narrativa cinematográfica en la reflexión filosófica. Este libro de varios autores, Filosofía y Cine, Filosofía sobre Cine y Cine como Filosofía, se plantean estos autores muchas preguntas a las que intentan resolver. ¿Qué han dicho los filósofos sobre el cine? ¿Existe un pensamiento cinematográfico que se resiste a ser traducido al lenguaje conceptual? ¿Puede el cine hacer algo más que ilustrar ideas filosóficas previas? ¿Qué tipo de conocimiento puede ofrecer el cine? Bien, ahí tenéis, entre otras preguntas, que intentan resolver estos autores. Y aquí tenemos Dominique Chateau, Cine y Filosofía. Dominique Chateau realiza un balance, a la vez histórico y crítico, de las relaciones entre cine y filosofía. Este libro ofrece un mapa de proposiciones de los autores que se preocuparon pues, por esa relación en el campo de las ideas y en el de la realización. En fin, atiende a las exploraciones realizadas por Cabel, Deleuze, Rancière y un largo etcétera. Muy interesante esta obra. Y bien, os apunto aquí otras fuentes que a mí me han interesado y de las que he bebido. Ahí tenéis la página web de Melrose Zurita, una selección de textos muy interesantes sobre cine y filosofía, que lo tenéis en la web, Didáctica de la Filosofía, 10 películas biográficas de algunos de los filósofos más famosos por María Toro, el libro, por supuesto, y las reflexiones de Antonio Lastra, que tiene 2 obras, Guía para ver y analizar qué bello es vivir, o Aprender a ver, estudios de filosofía y cine, que es Antonio, uno de los participantes en este congreso. Bueno, y por último, creo que es por último, esta obra que creo que es poco conocida, que a mí me ha servido muchísimo por los guiones que ofrece acerca de cómo visionar un documental, cómo visionar una película. Me encantó este libro, se llama Pensarte, Arte y Filosofía en Madrid. La podríamos ampliar a otras ciudades, a otros contextos. Muy interesante, no lo perdáis de vista. Bien, y por supuesto, hablamos de filosofía y cine. ¿Qué entendemos por cine como herramienta para el aula de filosofía? ¿Qué entendemos por filosofía? Más que hablar de cine, yo hablo de la implementación de lo audiovisual, porque yo utilicé tanto en el máster en formación del profesorado como en el grado de historia, diferentes medios audiovisuales, como Tectol, como película, como series, como conferencias, como documentales, como YouTube, como entrevistas. Y lo vamos a ver a lo largo de esta charla. El segundo vídeo girará en torno a los modos en los que el material audiovisual se relaciona con los temas filosóficos. Hasta luego entonces.